Desde que hablé de cómo combino los ayunos prolongados, es decir, la dieta de la serpiente con el entrenamiento de resistencia y un estilo de vida que yo considero que es de salud ancestral, al menos con lo que sabemos ahora, ha habido preguntas, debate dentro de Sociedad Ninja, algún comentario en abierto también he visto, lógicamente en la comunidad privada, pues todo esto hay mucho más debate y opiniones que empiezan a generar, la gente empieza a compartir y es más dinámico, ¿no? Pero sale la pregunta típica esta de lo que podemos tomar y lo que no, cuando llevamos ya varios días sin ninguna caloría en el estómago. Lógicamente, las dudas vienen de personas que, sobre todo, son esas que no han experimentado mucho con el ayuno prolongado. Intermitentemente, creo que es incluso casi mainstream. No importa que hables con veganos, carnívoros, que hables con la abuela, con no sé quién, con no sé cuánto, al menos habrán escuchado hablar del ayuno intermitente, que como sabemos es el que se hace en un periodo de menos de 24 horas. Pero cuando hablamos de varios días, 3, 4, 5 días sin comer, ya es este ayuno que etiquetamos de prolongado. Y estas personas que aún no lo han experimentado o lo han experimentado muy poco, temen que psicológicamente se les vaya a hacer muy duro y tienen razón. Pero se les hará duro solo temporalmente. Algo que vuelvo a reiterar es que cuando nuestro cuerpo abrace, ¿no? Decida abrazar los ayunos largos, es cuando lo sigamos repitiendo una y otra vez, porque aunque el ayuno sea un estilo de vida, sea un hábito, más bien dicho, que podemos etiquetar de ancestral y natural, todos los mecanismos de nuestros cuerpos están perfectamente preparados para ser activados y que hagan lo que tienen que hacer durante el ayuno, estamos oxidados. Imagina una máquina que no has usado en años o unos mecanismos de esa máquina que no has usado en años. Hará lo que tiene que hacer, pero empezará a... Hostia, que bien hago el sonido de máquina, ¿no? Debería ser como Grison. Pero a lo que me refiero es esto, que nuestro sistema es exactamente igual. Por esto existe, por ejemplo, la keto flu, que es cuando la gente empieza a hacer una dieta ketogénica y empieza a notarse como la keto flu, que es básicamente como un resfriado, como que no te sientes bien. No es que te vaya mal, es que simplemente el cuerpo no está acostumbrado a eso, por mucho que tenga los mecanismos naturales y necesitamos engrasar estos mecanismos. Y que cuando más lo repitamos, ¿no? En varios periodos de varias semanas o meses incluso, más nuestro sentiremos este ayuno prolongado, más empezaremos a sentir esa claridad mental de la que tanto se habla. Así que es ahí cuando sentirás que no necesitas absolutamente nada más que ir bebiendo tu agua mineralizada para ir reponiendo los electrolitos que vamos perdiendo, ¿no? El agua de mar, que a tantos nos gusta muchos en América. Muchos creadores de contenido nunca hablan del agua de mar. Yo creo que es algo que se lleva más europeizadamente y mucha gente no lo sabe. Algún día haré un episodio al respecto, pero como se puede mineralizar también el agua es con lo que es la tierra volcánica. Es algo muy interesante que voy a hacer algunas muestras por aquí en el podcast y explicarlo más dentro de un tiempo. Pero será interesante que obtengamos sí o sí estos electrolitos. Esto sí lo sabemos que hay que ir tomándolo. Entonces, en las notas del episodio podéis buscar Pau Ninja recursos por Google o lo que sea y ahí tendréis mi agua mineralizada, todos los recursos que utilizo. Realmente en un ayuno lo bueno es que no te pueden vender nada. El agua la tendrías que beber igualmente y puedes ir al mar a bebértela y no pasa nada. Es decir, que no tienes ni que comprarla si no quieres, ¿no? Pero solo tenéis que hacer memoria de cuándo empezasteis a experimentar con el ayuno intermitente para ponerlo en perspectiva con el ayuno más prolongado. Porque al cabo de una semana seguro que hasta os parecía raro cuando empezasteis con ese ayuno intermitente el hecho de no saltaros al menos una comida porque lo convertisteis en vuestra nueva normalidad. Cuando decidiste saltarte la cena o saltarte el desayuno de forma recurrente, después si fuiste a un cumpleaños de camping o no sé qué y comiste ese desayuno o esa cena que ahora ya no era tu hábito, entonces dices, ostras, qué raro se siente, ¿no? Mentalmente y físicamente. Así que hoy vamos a ir punto por punto de lo que se acostumbra a querer beber o hasta comer para los que aún no habéis, digamos, adoptado como estilo de vida la dieta de la serpiente, es decir, los ayunos prolongados de varios días. Vamos a ver qué se puede beber, qué no. ¿Qué hay del café? ¿Qué hay del té? ¿Qué hay del aceite de coco, el de oliva? ¿Qué pasa con los electrolitos? ¿Y la proteína antes de ayunar? Esto es algo que también
tomaremos en cuenta lo que es el periconsumo alrededor de antes del ayuno prolongado. Lo vemos aquí en este podcast Biopotencial de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón MANDÍBULA como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Vamos a empezar por el rey de los reyes, el que primero tendréis en la mente sí o sí, al menos yo lo tenía, y es el bueno del café. Si podemos tomar café en ayunas. Si consideramos el café específicamente en el contexto del ayuno, o al menos en el ayuno prolongado, a mí me parece una idea, si soy objetivo, ya sabéis que me gusta mucho, pero si soy objetivo, es una idea realmente mala. O al menos para algunas personas, sobre todo que no tienen esa obsesión o, digámoslo como tiene que ser, adicción al café. El caso es que conocemos ya desde el episodio 239, que os dejaré las notas del episodio, los beneficios de dejar el café. Sabemos además que no tomar café multiplica los beneficios de los ayunos, porque el café puede ser increíblemente inflamatorio para el sistema digestivo, especialmente si le añades encima, le metemos esa mantequilla o nata o cualquier grasa láctea para crear esos tipos de café keto, ¿no? Que también se están poniendo de moda, el Bulletproof Coffee o algo por el estilo. O ni siquiera esto, el típico café con leche, ¿no? Y pensémoslo un momento dentro del contexto del ayuno, en el que literalmente no comes nada durante 6 días, por ejemplo, pero ¿necesitas café? Parece como si estuvieras arruinando potencialmente tantos beneficios por tomar ese pequeño estimulante. Si vas a añadir algo sí o sí, cuando en realidad hay tantas otras cosas que podrías incorporar en tu vida, o incluso los ayunos que son menos inflamatorios que el café, manteniendo los efectos del ayuno. Así que ninjas de la vida, hay que ser objetivos siempre que podemos. Y todo esto os lo digo siendo yo una persona que ya sabéis que bebo café cada día de su vida porque me encanta con con la sinergia de mi rutina mañanera, ¿no? Es mi adicción normalizada, al fin y al cabo, y lo acepto. Os lo he dicho ya reiteradamente, pero siendo objetivos, no bebamos café. Aunque bueno, para excusarme un poquito, aunque sea verdad que me tome mi taza o mis 2 tazas religiosamente por la mañana, también me detengo religiosamente de cualquier taza antes de las 11 de la mañana. Y confieso que para esa hora ya me he hecho 2 cafecitos o algo así. Pero a partir de esa hora se acabó sí o sí. El caso es que cada uno, cuando está ayunando, tiene que tomar la decisión de si depender del café o cualquier otro estimulante, sea té o mate o lo que sea. Porque quizás decides hacer un ayuno prolongado de varios días, pero también es una oportunidad, ¿no? Para hacer una pequeña descarga de café, por ejemplo. Si dependes de algo por la mañana solo para sentirte alerta o levantarte de la cama, entonces tienes un problema. Tu cuerpo depende exclusivamente de la cafeína. Así que debemos establecer esa línea, ¿no? de base en la que no necesitamos cafeína para despertarnos y seguir con nuestro día. Si te sientes dependiente de la cafeína, pues es probable que sea porque tu cuerpo no se ha tomado un descanso de ella y no has ayunado del café, por así decirlo. Por eso yo creo que es una buena excusa, ya que vas a ayunar unos cuantos días. Si no lo haces muy a menudo, pues hazte al menos uno de estos ayunos. Si haces varios al año, de varios días de la dieta de la serpiente, pues no te tomas café en uno de ellos para probar a ver qué tal, ¿no? Pero hay algo que podríamos etiquetar de positivo en el consumo de café en el ayuno. Ahora que ya he metido la bronca en general a todas las personas y todos me odiáis, no quiero que esta sea la excusa igualmente de muchos que hagan como yo, mal, Pau, mal. Pero es verdad que si el café es puramente negro y de buena calidad, como mínimo te lo tomas biológico, que significa que no hay, o al menos hay menos cantidad
de todo lo que son pesticidas, herbicidas, fungicidas, agroquímicos en general. Es verdad que hay estudios que demuestran cómo el café estimula a la autofagia y favorece la cetosis. ¿Pagados por la industria del café? Sinceramente no he mirado si hay falacia de financiación, pero existen, ¿vale? Además que pensarlo desde un punto de vista de la asistencia psicológica, para llamarlo así. Aquí es donde quería llegar. Este creo que es el punto de la cuestión, independientemente de los estudios que os pueda dejar en las notas del episodio y si los creemos o no. Porque si una taza de café te ayuda a ayunar durante más tiempo, puede ser útil. O sea, solo me quejo de no aceptar nuestra dependencia de ello. Lo ideal sería que pudiéramos ayunar, sentirnos bien, sin depender del café, ni de, lógicamente, ningún otro estimulante, en el sentido de que si alguien puede ayunar durante una semana con café frente a no ayunar nunca, tiene sentido que tomártelo sea la opción correcta porque te está asistiendo a ayunar. Gracias a tomar café, aunque sea psicológicamente, podrás ayunar más días. Eso sí, mientras que el café no sea una necesidad, porque no lo es y ni lo será, una necesidad fisiológica, y es más bien un apoyo psicológico para los adictos, lo siguiente sí es una necesidad que no puede faltar a ningún ayuno, sobre todo en los ayunos prolongados. Y se trata de, bueno, pues claro que estoy hablando de los electrolitos, ¿vale? No hay nada como hacerse una agua de mar sin filtrar o con filtrado, depende de lo que os guste, os dejo la mía en las notas del episodio y en la página de recursos, porque cambia por completo la experiencia de un ayuno sin o con. De sin electrolitos, o más bien dicho en mi caso, sin agua de mar o con agua de mar. He probado ambos y en serio, es una diferencia como el día y la noche. Y aquí ves lo importante que son los electrolitos, porque en el propio ayuno, cuando no tienes comida, ves cómo te afecta no solo la sal, sino todos los otros componentes, ¿no? Es tan distinto eso, como el día y la noche. Es la diferencia entre decir que ayunar se te hace difícil versus, ostras, qué claridad mental y qué bien me siento, ¿no? El ayuno habitual de agua, en el que solo bebes agua sin preocuparte de la mineralización, pues lógicamente puede ser una mala idea porque eliminas electrolitos como el sodio, el potasio y el magnesio. Es decir, si simplemente bebes tu agua filtrada o la del súper o algo así, pues igualmente estarás meando todos estos minerales que realmente necesitas. ¿Y esto qué nos provoca? Pues todos los síntomas de la niebla mental, el letargo, calambres musculares, palpitaciones, estar sin energía. Esta creo que es la más evidente, ¿no? Así que un ayuno de agua salada siempre será mejor porque los electrolitos nos ayudan a mantenernos con energía y a sentirnos más físicamente activos. De todas formas, tengo que remarcar que también importa mucho lo que es el tiempo de ayuno. Claro, para ayunos más cortos, como 24 o 48 horas, seguramente no necesitamos electrolitos, o los necesitamos, pero podemos vivir sin ellos. A lo mejor quieres hacer un ayuno seco que es sin agua, por los motivos que comentaremos en un momento. Pero he probado periodos sin agua ni electrolitos y me he sentido bien porque eran más bien cortos, pero como digo, a la que sean largos, es un tipo de experimento que de momento no he querido hacer porque no he visto la necesidad. No he visto que fuera un experimento que me fuera a multipotenciar, ¿vale? Así que depende de cuándo estés perdiendo durante el ayuno, mineralmente hablando. Si bebes mucha agua y meas con frecuencia, estás perdiendo electrolitos. En cambio, si añadimos sal o una buena agua de mar, estamos compensando las pérdidas. O sea, que tenemos que hacer ese zoom out para ver lo que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal y hacer el zoom in para ver cómo detalladamente lo podemos hacer mejor, ¿vale? Entonces tenemos que hacernos estos zumos de serpiente de alguna forma, es decir, los minerales, que es la forma más natural, diría yo, de tomárnoslos, que yo diría que es el agua de mar. Lo que nos lleva a preguntarnos qué cantidad de agua beber en los distintos tipos de ayuno, porque algunos se empeñan en no beber nada durante unos días y mirad, te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé, por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal. Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú, reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre,
sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Hay quien dice que el ayuno seco, es decir, no beber ni una gota de agua durante el periodo de ayuno, es 3 veces más eficaz que el ayuno bebiendo agua. Yo diría que sí, depende de lo que entendemos por eficacia, yo diría que sí que es verdad. Sin duda es más potente el hecho de no beber agua durante unos pocos días, pero quizás no es el triple, sino el doble de eficaz, ¿de acuerdo? De todas formas, yo es algo que no he estado mucho tiempo sin agua, porque es un tema que no me he visto con la necesidad de multipotenciar, ¿de acuerdo? Pero es verdad que tenemos que tener checked, ¿no? Tener marcados más cosas en nuestro estilo de vida y estar más sano que la persona media antes de entrar en un ayuno seco. Cualquier persona que decide no tomar agua durante un ayuno, durante 1, 2, 3 días, tiene que tener muchísimos marcadores, no de la analítica, sino de la salud ancestral real para hacer esto. Porque muchas personas se dicen a sí mismas que son sanas, pero después le faltan muchísimas cosas. Básicamente, durante un ayuno seco también te estás privando de agua, ¿no? Pero esto no quiere decir que el cuerpo deje de necesitarla. Así que, ¿de dónde obtiene agua el cuerpo, entonces? Pues igual que en la comida, ¿vale? Durante un ayuno en la comida, ¿qué sucede? Necesitamos seguir comiendo y por esto el cuerpo usa sus reservas y va a hacer exactamente lo mismo con el agua si empezamos un ayuno seco, sin beber agua. Por esto, para obtener agua, el cuerpo recurre a la beta-oxidación, que básicamente quema grasa y libera hidrógeno que tu cuerpo utiliza para producir agua metabólica. Es decir, que a efectos prácticos estamos usando la propia agua de las células cuando quemamos grasa y lo que queda suelto por ahí pues son moléculas de agua que el cuerpo aprovecha y dice, aquí está el agua metabólica que quería. Pues con los ayunos secos vemos como la quema de grasa aumenta significativamente porque tu cuerpo recurre a estas reservas de grasa tanto para obtener energía, pero también para obtener agua. Y esto conduce a unos niveles más altos de cetonas a la vez que un nivel más bajo de azúcar en sangre y una autofagia más rápida, en lenguaje ninja. Que nos comemos más rápidamente, que todo se acentúa y se multiplica. Y realmente los ayunos secos los veo como, no iba a decir positivos ni recomendados, porque esto no es ninguna recomendación, son mis conclusiones de lo que aprendo y lo que experimento a nivel teórico y práctico. Quizás si fuera yo una persona obesa, pues lo haría, ¿no? O quizás para experimentarlo a ver qué tal me siento también. Pero no he visto el por qué meter el cuerpo en este tipo de situación. Porque realmente hay muchos tipos de ayuno. Tenemos la comida de una vez al día, que se llama OMAD, el ayuno intermitente, tenemos el ayuno seco, que es sin agua, pero también tenemos el ayuno seco duro, que es sin ningún contacto con agua, nada de lavar los platos, nada de ducharte. También tenemos el ayuno seco húmedo, que es en el que puedes ducharte o lavarte los dientes, ¿no? Por desgracia, no hay muchas investigaciones sobre los beneficios de estos métodos de ayuno específicamente, ¿no? Dependiendo, además, del objetivo que tengamos en mente. El ayuno seco, sin duda, no es algo que recomendaría a la persona media, sino más bien a los que ya sean cinturón violeta, casi cinturón negro, con los ayunos más prolongados con agua. Sinceramente, no me he visto tampoco con la necesidad de apretar ahí ese pedal. Quizás si estuviera obeso mórbido, sea distinto, o quisiera... No es necesario que lo sea para querer experimentar con esto, pero sin duda, no sé, ahora mismo no ha sido un tipo de detox que me haya visto hacer, pero sí muy interesante entender que en efecto el cuerpo puede obtener agua de otras maneras, del mismo modo que hay que entender que podemos obtener comida sin ingerir ninguna caloría, y es comernos a nosotros mismos, ¿vale? Para mí la sensación de sed constante debe ser una de las peores sensaciones que existen y por esto nunca me ha picado tanto a nivel experimental, supongo. Aunque seguro que es como la comida y puedes terminar acostumbrándote, pero realmente le tengo mucho respeto al agua como para adentrarme en estas profundidades, nunca mejor dicho. Mi ambición es multipotenciarme. Creo que el ayuno seco, por ahora, puede quedarse en el banquillo.
lo que sí experimenté más, sobre todo cuando empecé con ayunos intermitentes, en prolongados ya no, fue sobre esto que tanto se preguntan las señoras de 60 años y son si podemos usar esos aceites de oliva o MCT, aceite de coco o caldito durante un ayuno. Y la respuesta rápida es no. Ahora bien, la respuesta extendida puede interesar a más de uno porque pueden ser útiles para superar el ayuno si tienes problemas con él, ¿no? Es similar a lo que comentábamos sobre el café. Es decir, que si añades un poquito de aceite, que no es lo ideal en un ayuno ni en ningún otro contexto, y el hecho de incorporarlo te ayuda a ayunar más tiempo sin romperlo permanentemente, pues yo diría que lo entiendo y quizás incluso merece la pena para esa persona específica. Me refiero a que es mejor esto que no romper el ayuno solo por el hecho de que no hayas incorporado un poco de aceite, lo cual es puramente psicológico y ya está. No sé si me explico. Pero que no nos sirva esto de excusa, ¿vale? Para meter ahí el traguito y ya está. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos, oye, ¿realmente lo necesito y por qué lo hago? No hay ninguna razón inherente para utilizar aceite de ningún tipo, ni ninguna comida en un ayuno. Pero es verdad que a algunas personas les ayuda a pasar ciertas mesetas, ¿no? Mesetas más psicológicas que otra cosa. Si estamos hablando de personas que no se han cetoadaptado, que recordemos que no es lo mismo que estar en cetosis, cetoadaptación, estar cetoadaptados es distinto. Indagaba a fondo en el episodio 518 que dejo en las notas del episodio y tenéis también en las notas un pequeño clip ahí, pues podría incluso alegar a que algo como la propia mantequilla o en forma de café bulletproof, pues podría favorecer un poquito la autofagia. De nuevo, esto es solo para los no cetoadaptados. Y aquí hay que remarcar un punto, ninjas de la vida, un tipo de autofagia específica que creo que pocas personas hablan de ella porque siempre hacemos referencia a la autofagia en el ayuno en general. Pero el cuerpo empieza mecanismos similares, pero que no son necesariamente los mismos de la autofagia. Algo que también aplica en los ayunos. Y mirad, existe este tipo de autofagia llamada autofagia mediada por chaperonas, que es CMA en inglés, que puede ser estimulada por los cuerpos cetogénicos, por las cetonas. Y esta autofagia CMA es algo distinta de otras formas de autofagia, como la macrofagia, por ejemplo. Porque es una autofagia, hace autofagia, pero con un mecanismo altamente selectivo para degradar proteínas específicas de nuestro cuerpo. Si tomamos aceititos que a los no adaptados a la cetosis les ayuda a aumentar ligeramente la producción de cuerpos cetogénicos, que por eso se venden, ¿vale? Pues podría favorecerles a este tipo de autofagia, pero nos encontramos en lo de antes, que muchos lo utilizarán como excusa para meterse un vaso de aceite, como la expresión que tenemos en catalán, que la traducción literal sería he bebido aceite. Pero es como el café o lo que hemos comentado antes, no lo necesitas, así de claro lo digo. Se trata de si se adapta a tu rutina y te ayuda a ayunar más tiempo o te hace romper el ayuno porque no tienes la disciplina de hacerlo. Si esta es la diferencia, pues tómatelo, joder. Pero si no, ¿realmente lo necesitas? Por eso comentaba que la disciplina significa libertad en el episodio 639, que os dejaré en las notas del episodio. Porque nos hace libres. ¿Por qué? Porque nos rompe las cadenas de nuestras propias limitaciones. Si te ayuda a ayunar, considera meterte el aceitito de los cojones, pero para nada es obligatorio y mucho menos necesario. Lo que sí debo tocar sí o sí, antes de terminar este episodio, es la proteína durante los ayunos prolongados, porque están paradójicamente en boca de todos, porque antes del ayuno es importante que nos mantengamos hidratados, pero también evitar el consumo excesivo de proteína. Lo siento, culturistas, ¿vale? De nuevo, estoy hablando de antes de entrar en ayunas. Y cuando dices, hoy voy a empezar un ayuno que durará 5 días. Evita el mega ultra. Sé que estamos todos tentados, sobre todo si entrenamos, a meternos a saco de proteínas. Pero piénsalo un momento, y estarás varios días sin comer proteínas. ¿De verdad qué sentido tiene? ¿Cómo sabes si te va a ayudar realmente meterte 400 gramos de proteína antes de empezar el ayuno? El ser humano siempre ha obtenido el 80% de sus calorías de la energía, ya sea de las grasas o de los hidratos de carbono. En cambio, ingerir más del 20% de las calorías a partir de proteína
solo suele verse en personas con cantidades anormales de masa corporal magra. ¿Y qué sucede cuando hacemos una ingesta elevada de proteínas? En el contexto del ayuno, pues estresamos el sistema digestivo y las vías metabólicas, lo que ancestralmente tendría todo el sentido, porque hubiésemos procurado la caza o hostia, no me sale nunca la palabra, creo que es la primera vez que la digo igualmente, de carroñero, cañorreando de un animal, ¿vale? A lo primero que hubiéramos ido cuando hubiéramos procurado una caza o de carroña, hubiéramos ido directamente a los órganos y a las partes grasas se hubiera querido, ¿vale? El tuétano de los huesos, con nuestras herramientas, por todos esos beneficios de las calorías súper comprimidas a base de grasa. O si es una caza fresca, no iríamos directamente a los músculos, sino empezaríamos por las partes más grasas. Así que pensad que hay un equilibrio entre la masa muscular y la longevidad. Demasiado músculo, como en los culturistas, no es lo ideal, porque requiere un exceso de calorías y proteínas, pero ser frágil y perder masa muscular, la sarcopenia, tampoco es bueno, lógico. Así que el entrenamiento de resistencia en ayunas, lógicamente, ayuda a mantener una cantidad saludable de músculo, y no en ayunas también, que favorece la tasa metabólica y la longevidad. La clave está en encontrar un equilibrio que se adapte a nuestro estilo de vida y a nuestros objetivos.